Hola, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de los Diálogos Online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, la ACEC, que mantenemos, ya os digo, con escritores muchas veces vinculados a la asociación y otras veces sin ningún vínculo, pero que simplemente son autores que nos interesan, nos gustan y decidimos entrevistarlos. Y ese es el caso que nos trae hoy, que aprovecho para saludarla, porque traemos a Pilar Quintana. Hola, Pilar, ¿cómo estamos? Hola Álvaro, qué gusto saludarte. Un placer y un lujo tenerte aquí con nosotros. Pilar está ahora mismo con una novela que acaba de salir del horno, bien calentita del horno viene, Noche Negra, la historia de una mujer que, bueno, una pareja que se van a vivir a una playa en el bosque, digamos, en la selva, se van a vivir y la pareja se tiene que ir y se queda ella sola, la mujer sola, en ese lugar inhóspito, rodeada de naturaleza que cada vez parece más oscura y rodeada de unos vecinos, por así llamarlos, o gente que vive en la zona, que son, ella los vive como, bueno, son como un peligro para ella, sobre todo por ser una mujer sola en mitad de la nada. Dicho esto, sí, a grandes rasgos, la novela, ya sabéis que estamos hablando de una serie en la que estamos entrevistando a los autores, no tanto sobre sus libros en sí, sino sobre los orígenes de su vocación literaria, y Pilar generosamente ha decidido contarnos esto. Le agradecemos que quiera hablar de esto, porque son preguntas un poco íntimas sobre tu vida privada, digamos, y agradecemos que hayas decidido estar con nosotros. Y dicho esto, Pilar, yo quería preguntarte, no sé si hay algún momento en tu infancia, adolescencia o primera juventud, algún momento quizás epifánico en el que tú decides hacerte escritora, o a lo mejor es una cosa que siempre ha estado en ti. No sé, cuéntanos un poco de dónde vienes tú literariamente hablando. Bueno, tengo 3 momentos epifánicos. Uno Estupendo. fue muy pequeña, a los 6 o 7 años, cuando en primero de primaria me enseñaron a leer y escribir, ¿no? Ahora les Bien. enseñan a los niños un poco antes, pero en esa época era a los 6 o 7 años, y cuando tuve las suficientes palabras, escribí un cuento. Yo lo llamaba poema porque lo dividí como en líneas, en versos, digamos, pero eso era era narrativa. Y lo hice pasar a máquina, la secretaria de mi padrastro lo pasó a máquina. Y yo iba a las visitas y entonces mi mamá decía, bueno, saca el escrito. Lo sacaba y lo leía, ¿verdad? Y claro, ninguna niña dice que quiere ser escritora, queremos ser bailarinas o astronautas, qué sé yo. Pero yo pienso que es muy diciente que una niña ya estuviera escribiendo. Incluso me acuerdo de que era ese texto, porque mi mamá lo guardó mucho tiempo y estaba pegado en un álbum, y es el mismo tema que sigo explorando ahora. Entonces me parece que ya a esa edad yo ya tenía los temas que necesitaba poner por escrito. Pero ¿y de cuál era el tema? ¿Te lo recuerdas, más o menos? Me acuerdo perfecto, se llamaba Payasito. Y decía, payasito, payasito, pobre payasito. Y este payasito tenía la cara pintada de risa, Sí. pero estaba muy triste por dentro, porque le había pasado unas tragedias terribles, ¿no? Se le había muerto la mamá, se le había quemado la casa, bueno, le habían pasado unas cosas espantosas. Imagínate las tragedias en las que puede pensar una niña tan chiquita, ¿verdad? Y yo sigo hablando sobre la distancia entre la pos, lo que hacia afuera mostramos, la máscara, y lo que de verdad estamos sintiendo. Sí, sí, y no recuerdas de dónde salía ese tema, ¿no? Simplemente recuerdas que lo escribiste, pero no sabes de qué te No, motivó. pero yo tengo una hipótesis, A ver. y es que yo soy de Cali, que es una Sí, ciudad de tierra caliente, que la sí. atraviesa varios ríos, ríos salvajes porque bajan de la montaña y no fueron canalizados, ¿no? Es una ciudad con grandes árboles que parece una selva. Una vez yo sobrevolando la ciudad, pensé que Cali parecía una ciudad perdida en medio de la naturaleza, como esas ciudades arqueológicas que aparecen muchos Sí, años después, ¿verdad? Y es una ciudad que parece tremendamente liberal porque la gente va ligera de ropas,
es la capital mundial de la salsa, todo el mundo sabe bailar y baila muy bien, es una ciudad muy musical, pero es una ciudad tremendamente conservadora. Tiene 2 millones de habitantes, pero en realidad funciona como un pueblo pequeño y es una ciudad muy desigual. La mayoría de la población es negra, pero quienes ostentan el poder son los blancos de toda la vida, descendientes de los españoles, dueños de toda la tierra y de las haciendas azucareras, ¿no? Y que tenían esclavos, ¿verdad? Y donde vos nacés, ahí te vas a quedar muy posiblemente. Es muy difícil, es una ciudad sin movilidad social, ¿verdad? Y es una ciudad donde las apariencias importan mucho. Vos tenés que salir bien vestido, bien peinado, tener el pelo crespo está súper mal visto y tenés que alisarte el pelo, tenés que estar maquillada, tener las uñas pintadas. A mí, por ejemplo, me asombra mucho cómo acá en Madrid nadie se fija en qué llevas puesto, ¿no? En Cali todo el mundo te está mirando como qué llevas puesto. Y yo creo que yo ya de niña intuía que la gente no era lo que aparentaba, que era más importante Ya. aparentar que ser. Entonces supongo yo que ese se volvió un tópico muy importante para mí. Ese cuento dices que tu madre lo guardó durante mucho tiempo en un álbum familiar o algo. ¿Lo tienes tú actualmente? No, a los 28 años yo escribí mi primera novela que salió publicada y cogí todo lo que había escrito hasta entonces y sistemáticamente lo destruí. Vos no te imaginas, no me arrepiento de haber destruido nada, solo ese cuento. ¿Y el motivo de esta destrucción? No sé, porque supongo que quería yo, claro, uy, me acabo de dar cuenta cuál fue el motivo, ¿no? El motivo es que yo creo que yo crecí en esta ciudad y viví hasta los 17 años en esta ciudad. En ese momento había regresado en Cali, regresé por 2 años, entre los 26 y los 28 años. Y yo entendí que toda mi vida había tratado de caber y había querido ser aceptada en Cali, pero que no importaba lo que yo hiciera, nunca iba a caber porque yo no era lo que se esperaba que fuera. Yo no era el tipo de mujer que era aceptado socialmente en Cali, ¿verdad? Y entonces hice una novela para decir, miren, esta soy yo. Y fue una novela de no ficción, ¿verdad? Y les dije, esto soy yo y esta es mi verdad. Entonces creo que destruí sistemáticamente todo lo que había escrito porque en esta nueva novela yo encontraba quién era y se lo decía y se lo gritaba al mundo sin que me importaran las consecuencias. Entonces un poco quería destruir lo que había tratado de ser. Vale, vamos a la segunda epifanía, porque dices que tienes tres, ¿no? Ah, la segunda, claro, la segunda fue, tendría yo 13 o 14 años, Sí. yo siempre leía y leía muchos de los libros que leía era porque me los habían recomendado las bibliotecarias del colegio. Vale. Teníamos una muy buena biblioteca en el colegio, pero esta biblioteca era una biblioteca, digamos, había una biblioteca aparente y una biblioteca escondida. En la tercera epifanía hablamos de la biblioteca escondida, pero en la biblioteca aparente Sí. ibas y sacabas un libro y eran todos apropiados para señoritas. Entonces yo leía muchos clásicos y leía, por ejemplo, Jane Austen, yo creo, leía novelas de caballerías, leía cosas como que a estas bibliotecarias les parecía que eran adecuadas. Y un día se me acabó la novela que estaba leyendo temprano en la casa y fui por un libro. En la biblioteca de mi papá había muchos libros, pero en la biblioteca de mi mamá, yo tenía dos casas, la de mi papá y la de mi mamá, en la de mi mamá no había muchos libros. Y había siempre un libro que me llamaba la atención porque en la tapa era una persona muerta con una sábana encima y una mancha de sangre, ¿no? Y en Colombia esta edición todo el mundo la tenía y era muy conocida, era la edición de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y yo agarré ese libro, lo abrí, lo leí y no pude parar de leer hasta que me lo terminé. Y esa noche no dormí casi y me fui trasnochadísimo para el colegio al día siguiente y volví esa tarde y me lo volví a leer. Y recuerdo que me lo leí 8 veces seguidas. Ostras. Ya ves.
Y al final yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo quiero escribir historias. Y algún día quiero escribir una historia que obsesione a alguien como esta historia me obsesionó a mí. Bien, estupendo. Y entonces tienes la biblioteca aparente y la biblioteca oculta, ¿no? Entiendo que es la otra. Sí, bueno, y entonces aquí viene el tercer momento. Y el tercer momento es que vino un amigo caleño de mi edad, tendría yo 17 años, y me dijo, te quiero recomendar un libro. Y yo, ¿cuál? Y me dijo, Que viva la música de Andrés Caicedo. Y yo, bueno, ¿me lo prestas? Y me dijo, ¿vos me prestarías tu ejemplar de Crónica de una muerte anunciada? Y yo le dije, no, porque está subrayado, tiene anotaciones, no te lo puedo prestar. Me dijo, bueno, es lo mismo, yo no te puedo prestar mi ejemplar de Que viva la música. Entonces me fui al colegio, a la biblioteca, y le pregunté a la bibliotecaria que más me recomendaba, que era la que mejor me caía, que si tenía Que viva la música, y ella hizo esto. Oh, ¿Por qué se quiere leer ese libro? Y yo, me lo recomendó un amigo. Pero me parece que debería seguir leyendo lecturas edificantes. Y yo le dije, ¿cómo así? No, pues lo que ha estado leyendo. Y yo, no, yo voy a seguir leyendo las cosas que he leído, pero ahora más me interesa leer este libro que me recomendaron. ¿Está o no está en la biblioteca? Y ella me dijo, está, pero prométame que no le va a contar a nadie lo que vamos a hacer. Y yo le dije, bien. Había un cuartito en la biblioteca que siempre entraban y lo cerraban. Y siempre estaba cerrado con llave y no nos dejaban entrar. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá en ese cuartico? Y ella me llevó a ese cuartito. Y en ese cuartito estaban Anaïs Nin, Henry Miller, el Marqués de Sade y Andrés Caicedo, ¿verdad? Y sí. entonces me dio Que iba la música y me dijo, no vamos a notar que te lo presté. Yo sé, siempre me traes los libros, entonces me lo vas a devolver, pero no lo vamos a anotar en, en donde se anotaba, en la ficha que se anotaba que se llevaba el libro, ¿verdad? Tal persona. Yo me lo llevé y lo leí y mi colegio se llama Liceo Benalcázar, ¿verdad? Y llegué, y este era un libro que pasaba en Cali, en los barrios por donde yo vivía, que se trataba de sexo, drogas, rock and roll y salsa, y en un momento, dice la protagonista, y así es como una alumna del Liceo Benalcázar Uh. se convierte en puta. Y yo, no puede ser. La literatura no solo pasa en la campiña inglesa, no solo pasa en los pueblos perdidos del Caribe colombiano, sino que puede pasar en mi colegio y en mi barrio y tratarse de las cosas que me interesan a mí. Y para mí, ahí me estalló la cabeza y yo dije, yo sí que puedo convertirme en escritora. Si no tengo que escribir de pueblos perdidos de la costa, o si no tengo que escribir de las campiñas inglesas o de las cortes rusas, yo sí que puedo escribir de mi barrio, ¿no? ¿Y qué edad tenías aquí, perdona? Aquí tendría 17 años, era 16 o 17 antes de graduarme del colegio. Y cuando descubriste el argumento y sobre todo esa frase, ¿no hablaste con la bibliotecaria luego? ¿La bibliotecaria quiso hablar contigo? No, se lo entregué y me dijo qué le pareció y yo le dije, ella me dijo, "Ujú". Y esa salita, o sea, entiendo que es una sala con estanterías de los libros prohibidos, por así decirlo, ¿no? Es una salita pequeña con esto y una mesa. Sí, no era tan pequeña, Ah, estaba llena de libros, ¿no? Yo lo que vale, pude ver así por encima que había era eso. Y luego me fui a la biblioteca de mi papá a buscar esos libros que yo había visto ahí, ¿no? Y recuerdo, mi papá me dejaba leer libremente y recuerdo que yo empecé a coger esos libros como con especial interés vale. y mi papá me decía, ¿qué estás leyendo? Y yo, El Marqués de Sade, ¿y te gusta? Y yo, ay, no, pues la verdad lo encuentro muy aburrido, ¿no? O sea, entiendo que tú vienes de un entorno ya culturalmente fuerte, ¿no? Muy fuerte, y yo me di cuenta de eso en el colegio, ¿no? Yo había leído Ana Karenina, Madame Bovary, en el colegio como, pues, si tal cosa, ¿no? Leí premios Nobel, me había leído muchas obras de García Márquez,
había leído, no sé, Pearl S. Buck, que es este premio Nobel de los Estados Unidos, había leído gran literatura importante, ¿verdad? Pero yo la leía como leer cualquier cosa. Y cuando llegué a la universidad, y no sé, los profesores nos hablaban de referencias literarias, yo las tenía y muchas de mis compañeras que no eran de mi colegio o que no eran de, yo estudié en Bogotá, no en Cali, en la universidad, ya entonces ya conocí gente de todas las ciudades y alguna me dijo, es impresionante todo lo que has leído. Y yo le dije, sí, y creo que ahí me di cuenta que sí tenía como un bagaje literario amplio para una mujer tan joven. Pero un bagaje literario que no solo venía por el colegio, porque en casa parece que también tenías una buena biblioteca y, En la y unos padres cultos, digamos, ¿no? Sí, tenía un padre lector y culto, ¿no? Al que Vale. le parecía importante la literatura y además hubo algo muy importante con mi papá y es que cuando yo le preguntaba algo a mi papá, los niños preguntan, ¿no? Entonces yo le preguntaba por el universo y él me daba su respuesta, pero luego me decía, pero ven y vamos acá a la biblioteca. Y entonces me sacaba un libro sobre el cosmos. Entonces Vale. él me enseñó que el conocimiento estaba en los libros. Y siempre fue así, ¿no? Él siempre, digamos, mi papá es médico y entonces en algún momento me interesé por la psiquiatría y él me regaló un libro de psiquiatría de su biblioteca, ¿no? Que tenía como la edición vieja y había salido una nueva, entonces él se acababa de comprar la nueva edición y me dio la edición anterior y me dijo, este te lo regalo, ¿no? Él era muy aficionado a los toros y entonces chiquita yo me interesé mucho por los toros y empecé, ya no, ¿no? Ya ninguno de los dos ya abandonamos los toros y entendemos que es cruel, que tiene una belleza cruel, pero abandonamos, digamos, los toros, pero yo, él tenía enciclopedias taurinas, me leí todas las enciclopedias taurinas, ¿no? Entonces tuve un papá para el que el conocimiento era muy importante. Y mira que mi papá viene de una familia campesina, ¿no? Eran, el, mi abuelo era una persona que tenía tierras y que cultivaba la tierra. Mi papá creció en un pueblo, pero también gran parte de su infancia la pasó en el campo. Tenía una tía paterna que lo crió y esa tía le enseñó el amor por el conocimiento y le dijo que los libros eran muy importantes, pero el único hijo de esa familia que estudió y que llegó a ser profesional fue mi papá, ¿no? El resto siguen en el campo. En cambio, para mi papá los libros son importantísimos. ¿Y hay alguien más? Porque como has hablado del colegio y de la biblioteca del colegio, pero ¿hay algún profesor que te estimulara cuando ellos veían que desde tan pequeña estabas escribiendo ya cuentos y todo? No sé si algún profesor que te estimulara o no. Yo creo que mucho, incluso mi profesor de geometría me decía que yo escribía muy buena ficción, ¿no? Y me decía que escribía muy buena ficción por las demostraciones de geometría. No se me daban bien las matemáticas ni la geometría, pero me gustaba mucho escribir. El profesor de química hacíamos experimentos y entonces yo me pedía descripción del experimento, los hacíamos en trabajos en grupo y yo me pedía escribir. Y él me decía, tus descripciones de los experimentos son magníficas, ¿no? Entonces creo que siempre, no se me daban bien las matemáticas, pero sí las letras. Ya, vale, vale. ¿Y fuera del ámbito del colegio, alguien que te diera un espaldarazo? O, no sé, alguien que te animara a convertir esa vocación en una profesión. Yo siempre he vivido de escribir. Cuando yo salí de la universidad, trabajaba como libretista de televisión, ¿no? Y luego trabajé como trabajé 3 años como libretista de televisión, 2 años como redactora de textos publicitarios y renuncié a todo, escribí mi primera novela y empecé a publicar libros. Vale, vale. Oye, ¿alguna vez has robado un libro? No, no creo. ¿No? No, una amiga nos intercambiamos un libro y yo le dije, me quiero quedar con tu libro.
pues, ¿me lo puedo robar? Y me dijo que sí. Entonces no me lo robé. Claro, claro, esto no es robar. Vale, oye, yo cuando pienso en mí mismo de pequeño y busco alguna imagen relacionada con el mundo de los libros, tengo una imagen muy concreta de un lugar concreto, con una actitud concreta mía, o sea, me veo como en una foto muy claramente, digamos, ¿no? Decir, mira, ya de pequeño estabas así. ¿Tú tienes alguna imagen de pequeño que sea como tu gran imagen de, me recuerda a mí misma en aquella, yo qué sé, en aquel escritorio leyendo o aquella salita de la biblioteca, no lo sé, donde fuera, digamos? Yo te voy a contar una imagen, pero ya es mayor y ya había escrito mi primera novela, pero no la había publicado todavía, pero yo ya dije, yo no voy a hacer nada más en mi vida sino escribir libros y me voy a ir a vivir a la selva para vivir barato y poder dedicarme a leer y escribir, que es lo que me gusta. Y volví yo a Colombia de un viaje largo y entonces ya no tenía casa y estaba buscando comprar el lugar en donde iba a vivir en la selva y pasé una temporada en la casa de mi mamá. Y mi Vale. hermana vivía entonces con mi mamá todavía. Y mi mamá un día le dijo, estoy muy preocupada por Pili. Nada, le dijo, ¿por qué? Porque no hace nada, solo leer y escribir. Y mi hermana le dijo, pero es que esa es su profesión. Y mi mamá le dijo, ah, creo que esa imagen resume mi vida. Solo ha leído y ha escrito. Es lo único que he hecho. Oye, la última pregunta, y ya te dejo libre. ¿El escritor nace o se hace? Yo creo que es como un deportista de alto rendimiento. Tiene que tener un talento natural para esto que él hace, ¿no? Y tiene que descubrirlo, pero tiene que entrenar desde los 6 o 7 años todos los días y tomar todas las decisiones y sacrificar muchas cosas para estar en su profesión, ¿no? Yo creo que son muy pocos los casos, o yo conozco pocos de escritores tardíos, los hay, está Saramago, digamos, pero yo creo que lo de Saramago no es tan cierto que haya sido tan tardío, porque yo creo que él leía y escribía de joven, luego hizo muchos trabajos, pero siempre editaba, digamos, entonces solo que tuvo éxito y retomó la escritura tardíamente, ¿no? Pero me parece que es un caso muy particular. Pero yo, los escritores que conozco, todos que me rodean, somos deportistas de alto rendimiento. Es decir, empezamos desde niños, un atleta que empiezan desde niños y ya de grandes, pues revienta, pero que nos hemos entrenado desde niños. Estupendo, Pilar. Pues te agradecemos mucho que nos hayas contado todas estas cosas de, como he dicho antes, de tu vida particular, de tu vida privada. Y le recordamos a todo el mundo que Pilar Quintana acaba de publicar Noche Negra en Alfaguara. Y nada, y te damos gracias a ti por haber estado con nosotros, Pilar. No, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.